Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la primera aliyá. En este caso nos corresponde estudiar la paracha Be'ar Bejucotai, que la encontramos en Levíticos capítulo 25 del versículo 1 al 3. Y si pudieran ver algunos de los videos que estuvimos subiendo, se subieron en la página de nuestra comunidad de las distintas aliyá que corresponden a esta paracha. Quizás pudieron ver que en uno de ellos se indicó que muchas veces sucede esto que ocurre, que tenemos que estudiar dos parachas juntas, en este caso Be'ar Bejucotai, en donde ambas parachas se complementan para entregar una enseñanza, para entregar un mensaje. Y ya desde el minuto en que nosotros estamos traduciendo el significado de los nombres de las parachá, podemos ver esa conexión y podemos ver el mensaje que se nos está entregando. En el caso de Bear, significa en la montaña y Bejucotai significa mis leyes. Entonces, si traducimos estas dos palabras, si juntamos, digamos, estos dos títulos, podríamos decir que se trata de mis leyes en la montaña. Lo que nos está indicando que Hashem entregó por una única vez su Torá, su ley, en el Sinaí, que es la montaña, para que pudiese ser traspasada esta información al pueblo de Israel. Y podemos ver que estas leyes están vigentes hasta el día de hoy, hasta nuestros días, y seguirán vigentes porque es la Torá del Eterno. Entonces vamos a ver que en el versículo 1 y 2 del capítulo 25 de Levíticos, que es el que estamos estudiando, la Torá nos dice que Hashem habló a Moshe en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Hashem. Entonces vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar acerca de el reposo, que es la Shemitah, que es el año séptimo, es el año sabático, es el año de descanso de la tierra. Durante todo este año la tierra no se va a trabajar, va a descansar. Así como nosotros también tenemos nuestro día Shabbat, nuestro día de descanso, nuestro día de dedicación al Eterno, de especial conexión con Él, de la misma forma vemos que acá la tierra tiene un año de descanso. El versículo 3 y 4 nos dice: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Hashem, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. ¿Ya? Entonces lo que está ocurriendo acá es que Hashem está entregando una instrucción al pueblo de Israel y les dice que después de que ellos tomen posesión de la tierra, van a trabajar esa tierra durante 6 años, y después de esos 6 años, en el año séptimo, la van a dejar descansar. Entonces, en este punto es imposible no hacerse la pregunta de, bueno, si el Eterno por un lado me está diciendo que no vamos a trabajar la tierra durante todo un año, ¿cómo voy a hacer para lograr conseguir el alimento para poder sustentar a mi familia, para poder sustentar a mis siervos, incluso a los animales que yo tengo a mi cargo, a todas las personas también que están a mi alrededor? ¿Cómo voy a hacer para sustentarlo? Por eso es tan importante la explicación que nosotros dimos al comienzo de esta lilla, en donde hablamos de que el Eterno entregó sus leyes en la montaña, en el monte Sinaí, porque justamente en este minuto los lleva a recordar lo que ocurrió en el monte Sinaí con la entrega de la Torá, porque debemos recordar que ahí el pueblo de Israel fue testigo de muchos milagros que ocurrieron. Entonces el Eterno los está llevando a recordar estos milagros para que en este momento en que le está diciendo que no van a trabajar la tierra durante un año, tengan la emuná, tengan la fe de saber que si Hashem en ese momento en el monte Sinaí hizo milagros, de la misma forma va a hacer milagros ahora para sustentarlos y para que no decaigan en su fe. De hecho, sí, nosotros revisamos posterior a este, el versículo 6, ya podemos encontrar la promesa del Eterno. Dice: mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero, que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Entonces acá ya encontramos la promesa del Eterno, el resultado de cumplir con lo que se está pidiendo en el tercer y cuarto versículo, que es no trabajar la tierra durante un año. Acá el Eterno está dando la promesa al pueblo de Israel, está dando la respuesta acerca de que si ellos cumplen con el año Shemitah, a ellos no les va a faltar, no les va a faltar el sustento, y van a poder alimentar a toda su familia y a todas las personas que dependen de ellos.
Entonces, vamos a hablar también acerca de los dos milagros. ¿Por qué vamos a hablar acerca de los dos milagros? Porque justamente si bien estamos viendo en esta paracha Bear que el Eterno está pidiendo al pueblo que pueda cumplir con el año Shemitah y a la vez le está prometiendo que Él va a ser el que los va a sustentar con el alimento que necesitan, pero en la práctica, ¿cómo o de qué forma los va a sustentar? Entonces acá nuestros sabios nos hablan acerca de dos milagros. El primer milagro es una explicación que nos da Rachi, en donde Rachi nos dice que llevar a la práctica el sustento del alimento por parte de Hashem sería de la siguiente forma, en donde una persona va a tomar una porción de comida, pero esa porción de comida va a ser tan satisfactoria que va a alcanzar para 3 días. La palabra, la Torah dice que las personas iban a comer para satisfacción. Eso quiere decir que no iban a sentir hambre, que siempre ellos iban a estar satisfechos con la porción que ellos pudiesen ingerir. Por lo tanto, esta porción de comida era muy satisfactoria y, como decíamos, iba a alcanzar para 3 días. Si nosotros esto pudiésemos llevarlo a un ejemplo, podríamos decir que comer una naranja equivale al consumo de 3 naranjas, como para poder ponerlo en un ejemplo. Y cuando nosotros nos referimos al tema de los 3 días, ¿por qué se habla o se relaciona a 3 días? Porque también debemos pensar que el pueblo de Israel podía trabajar la tierra solo hasta el sexto año, por lo tanto iba a tener el sustento para el sexto año, pero también debía tener el sustento para el año del reposo, que es el séptimo, y también tenía que tener el sustento para el año después del año de reposo, porque ese año nuevamente se iba a iniciar los trabajos, se iba nuevamente a comenzar a trabajar la tierra, a sembrar la tierra, por lo tanto, ese año de trabajo todavía no iba a dar la producción que se necesitaba, eso iba a ser en forma posterior. Por lo tanto, acá, cuando el Eterno les da esta promesa, les da la promesa de que en el fondo Él los va a sustentar durante estos 3 años, que está relacionado a los 3 días que aparece acá, en donde decimos que mi porción va a alcanzar para 3 días. Este milagro nos dice Rachi que debiera ser suficiente para que el pueblo creyera en el milagro del Eterno, para que creyera que iba a tener el sustento necesario, aun cuando no pudiesen trabajar durante un año en la tierra. Pero hay un segundo milagro del cual también nos hablan nuestros sabios, que es un segundo milagro que el Eterno da por amor, por misericordia a su pueblo, porque nuestros sabios nos dicen lo siguiente. Si tú dudas y preguntas qué voy a comer los próximos años, estás preocupado. No lo hagas porque Hashem enviará una bendición el sexto año en donde se producirá lo suficiente para los 3 años, que era lo que decíamos anteriormente para el año 6, el año 7 y el año 8, podríamos nombrarlo el primer año después del año del descanso. Si lo pudiésemos ejemplificar también, como el ejemplo de las naranjas, diríamos que en lugar de 100 naranjas, la tierra estaría produciendo 300 naranjas, o sea, estaría produciendo el triple. Lo que nos dicen nuestros sabios acerca de estas dos cosas es que el primer milagro debería haber sido suficiente para que el pueblo creyera. Por lo tanto, este primer milagro era para todas las personas. A todas las personas se les había prometido que era el Eterno el que los iba a sustentar con el alimento necesario para que pudieran dar de comer a las familias. Pero este segundo milagro es solamente para algunos, fue para las personas que dudaron y que se preguntaron si efectivamente iban a tener todo lo necesario para poder sustentarse durante esos 3 años. Por lo tanto, este segundo milagro era para esas personas. ¿Qué podemos aprender acerca de esta explicación que nos dan nuestros sabios acerca de los dos milagros? Que el tema central de nuestra aliyá tiene relación con la emuná y tiene relación con la fe. Por algo dijimos en el principio de este estudio que justamente el Eterno los lleva nuevamente al monte Sinaí porque como ellos fueron testigos de milagro, entonces les recuerda esto para que en este momento no les falte la fe, no les falte la emuná y sigan confiando en que el Eterno les va a sustentar. Porque acá Hashem nos pone a prueba en un alto nivel. ¿Por qué en un alto nivel? Porque debemos pensar que acá lo que está pidiendo el Eterno es que el pueblo tenga una fe durante un periodo largo de tiempo. Estamos hablando que es un año en el que no se va a trabajar la tierra, es un año en donde la emuná del pueblo no debe de caer y debe seguir confiando en que es el Eterno quien los va a sustentar. Acá el Eterno nos pide y pide al pueblo judío que nosotros cumplamos con una mitzvah que es totalmente entregarse en sus manos, que es lo que decíamos.
aun cuando lo que Él nos está pidiendo implique algo que naturalmente es imposible. ¿Por qué algo naturalmente imposible? Porque si nosotros lo vemos de la forma natural y vemos que durante un año no vamos a poder trabajar ni vamos a poder sembrar la tierra, entonces, ¿cómo nos vamos a sustentar? Por eso viene toda la explicación que vimos de Rachi y de los sabios acerca de los milagros. O sea, ante nuestros ojos naturalmente es imposible, pero sabemos que para Hashem no hay nada imposible. Por lo tanto, lo volvemos a relacionar también con el hecho de que nuevamente los lleva a recordar el monte Sinaí para que recuerden los milagros y para que vean que esta ocasión en donde Él les está pidiendo algo tampoco va a ser una excepción para que ocurra un milagro. Es por ello que al comienzo de esta línea se hace mención al Sinaí, como dijimos anteriormente, porque Hashem nos quiere llevar a recordar. Y también a que nosotros podamos entender que todo está bajo su control, para dar la instrucción del año Chemita, ya que y que nuestra fe no decaiga, sino que sigamos creyendo y confiando en Él. Entonces, por eso hablamos que el tema central acerca de esto, de estas instrucciones, de estas leyes que nos está dando el Eterno acerca de Chemita, es la emuná y la fe. Porque en la medida que nosotros podamos entender que el Eterno es el dueño de todas las cosas, que Él es el creador, es el dueño de todas las cosas y que todo está bajo su control, nosotros no debiéramos estar en el grupo de las personas que necesitaron el segundo milagro, sino que debiéramos estar en el grupo de personas de las del primer milagro, en la explicación que dimos anteriormente de Rachi. Porque si nosotros realmente entendemos que el Eterno es el dueño de todo y realmente entendemos que Él está en control de todas las cosas, nosotros vamos a vivir una vida tranquila, vamos a vivir una vida en shalom, sabiendo que el Eterno nos va a proveer de todo lo que necesitamos, de que nada nos va a faltar y que cada situación por la cual nosotros tengamos que pasar y que el Eterno mismo está permitiendo que nosotros pasemos, ya sea para nuestra propia elevación o porque necesitamos aprender algo, de todas esas situaciones, el Eterno nos va a dar la salida, nos va a dar la respuesta porque Él está en control de todo. Y si nosotros entendemos esto, vamos a lograr tener vidas tranquilas sin estar pensando en qué va a ocurrir mañana, cómo voy a hacer quizás para cancelar esto, cómo voy a hacer para pagar esto, de dónde saco los recursos quizás para este otro tema que estoy necesitando cubrir. Si nosotros realmente nos entregamos en fe, en emuná, en las manos del Eterno, cumplimos con lo que está diciendo la Torá del Eterno, no debiéramos estar preocupados por lo para beneficio de nuestras vidas. Este es el mensaje principal que nos quiere entregar el Eterno en esta primera parte del estudio de esta paracha, que podamos ser personas que confíen plenamente en lo que el Eterno ha prometido para nuestras vidas, que confíen plenamente en lo que está en la Torah del Eterno para que tengamos vidas tranquilas y en shalom, como el Eterno quiere que nosotros podamos vivir nuestras vidas. El segundo punto acerca del cual nos habla esta primera liya de Be'ar Bejucotai es acerca de Yobel, que es el año del jubileo. Este año de jubileo ocurre una vez cada 50 años. Acá dentro de las leyes de Yobel encontramos la abstención de cultivar la tierra, al igual que en el año Shemitah, que fue la explicación que dimos en el punto anterior. También vemos la libertad incondicional para los esclavos hebreos, tanto si él se había vendido o si lo había hecho el Beit Din. Incluso también hablamos del esclavo que había perforado su oreja para quedarse con su amo. También quedaba en libertad. Y por otra parte tenemos la obligatoriedad de la devolución de los campos a sus dueños originales, aunque el campo haya pasado por varias manos o por varios dueños. Entonces lo que podemos ver acá en el año del jubileo, en el año Yobel, es que ocurre como una restitución tanto de la libertad como también de las propiedades, porque como vimos en los puntos, acá los esclavos quedaban libres y las propiedades eran restituidas a los dueños originales. Entonces acá nuevamente hay un reconocimiento que también se hace en el primer punto que explicamos de la Shemitah. Y este reconocimiento es que todo le pertenece a Hashem, que nosotros no somos dueños de nada. Incluso nosotros hoy en día, todas las posesiones que tenemos son las que el Eterno nos ha permitido tener. Es lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos para que nosotros los administremos. Entonces en nosotros también debe haber ese mismo reconocimiento de que todas las cosas que hoy día podemos tener en esta tierra han sido permitidas por el Eterno. El Eterno es el dueño de todas estas cosas y nosotros somos simplemente administradores de lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos.
Cuando nosotros hablamos acerca del año Yobel, también hay un análisis bien bonito que podemos hacer acerca del tiempo, porque como vemos en el primer punto dice, una vez cada 50 años es Yobel y es jubileo. Entonces, si nosotros analizamos que una vez cada 50 años es Yobel, ¿cuántos Yobel podría llegar a pasar una persona? O sea, como mucho podría pasar 2 años de jubileos en la vida de una persona. Entonces, esto nos habla acerca de el tiempo, acerca de lo valioso que es el tiempo. Hoy día vivimos vidas muy rápidas, vemos cómo todo va sucediendo de una manera quizás muy frenética muchas veces. Entonces vemos y hemos comentado quizás también que el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y el tiempo es algo muy valioso para nosotros, es algo que nosotros debemos tener en cuenta porque finalmente cuánto tiempo vamos a tener en el escenario de esta tierra, de esta vida, para aprender Torá, para poder cumplir con los mandamientos del Eterno. Por lo tanto, nosotros no debemos perder el tiempo y no debemos dar lugar a distracciones. Hay una historia que nos habla acerca de un rey y este rey le gustaba mucho en cada cierto tiempo poder abrir sus arcas, sus bodegas para que entrara un súbdito de su pueblo, un campesino de su pueblo, pudiera entrar a las arcas y durante una hora pudiese sacar todo lo que él quisiera de las riquezas del rey. Pero había un consejero de ese rey que no le gustaba esta situación, entonces cuando esto ocurría, él trataba de distraer a la persona que iba para que no pudiera sacar muchas cosas. Y ocurrió en una oportunidad que entró una persona, o fue llamada una persona, para obtener esta hora de poder sacar de las riquezas del rey que le gustaba mucho la música. Entonces este consejero del rey, que no le gustaba mucho esta situación, comenzó a ponerle como varios temas, comenzó a poner una música para poder distraerlo y para que él finalmente no pudiera entrar a sacar de las riquezas del rey. Y justamente fue eso lo que ocurrió. Esta persona comenzó a escuchar la música y escuchó un tema, escuchó un segundo tema, un tercer tema. Entonces cuando ya quiso entrar a las arcas del rey para sacar lo que él podía durante este periodo de una hora, ya no pudo entrar porque ya había pasado el tiempo. Él había puesto más atención a la distracción que al objetivo principal que él tenía, que era poder entrar y sacar de las riquezas del rey. De la misma forma, nosotros hoy día debemos analizar en qué estamos ocupando nuestro tiempo, debemos analizar si efectivamente estamos dando más lugar a las distracciones que al objetivo principal que nosotros tenemos. Como decíamos anteriormente, la vida es muy rápida. Por lo general, andamos quizás un poco agotados y hablamos no solo de un cansancio físico, sino también de un cansancio mental que muchas veces hace que nosotros al llegar a nuestras casas, quizás lo único que queremos es descansar, es acostarnos, compartir un ratito con la familia y en el fondo ir a descansar para allá nuevamente al día siguiente seguir con la misma rutina. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que analizar si estamos poniendo más atención a las distracciones que al objetivo principal en nosotros, que es el estudio de la Torá, que es poder tener un tiempo de oración, que es poder tener una conexión especial con el Eterno. Tenemos que analizar esa situación porque si estamos poniendo más atención en las distracciones, no vamos a avanzar en nuestro objetivo principal, que es poder tener mayor santidad, que es poder seguir elevándonos, que es poder seguir aprendiendo por amor a todas las personas que necesitan urgente de que Hashem llegue a sus vidas. Nosotros tenemos una responsabilidad con las personas que están a nuestro alrededor y esa responsabilidad conlleva que nosotros podamos analizar si tenemos estos distractores en nuestro día a día que nos van sacando, como el ejemplo que hablábamos del campesino que entraba en las arcas del rey, si nos van sacando de nuestro objetivo principal, que es el estudio de la Torá y el poder adquirir más conocimientos para llevar la luz de la Torá a muchas personas, a la mayor cantidad de personas que podamos, porque hay muchas personas con necesidad de que el Eterno llegue a la vida de ellos. Por lo tanto, es importante que también podamos analizar nuestro día a día, podamos analizar si efectivamente nuestro día agradó a Hashem, si hicimos las cosas correctamente o hay algo que hicimos que no agradó a Hashem, que podamos hacer techubá, que podamos pedirle perdón, que podamos rectificar ese error. Así también, de la misma forma, poder ver si en todas las actividades que nosotros hicimos en el día dejamos un espacio especial de conexión con el Eterno para el estudio de su Torá, para la oración, para poder pedir quizás por un hermano que lo está necesitando, así como nosotros administramos las posesiones que el Eterno ha puesto en nuestras manos y que sabemos que le pertenecen a Él, de la misma forma también tenemos que analizar si estamos administrando algo tan valioso como el tiempo de la forma correcta, de acuerdo a lo que el Eterno nos está demandando.
Y por último, vamos a analizar o vamos a hablar un poquito acerca del tercer punto del cual nos habla esta aliyá, que es acerca de la prohibición de cobrar de mes. Acá en la Torá nos está advirtiendo que si compramos o vendemos a otro judío, no debemos engañarlo. Por otra parte, que un judío no debe pedir un precio alto a un comprador que no conoce la mercadería. También nos advierte acerca de que el comprador no debe engañar al vendedor y adquirir mercadería valiosa por un precio bajo, si el vendedor no conoce su valor verdadero. Y por último, vemos que si un judío no tiene un artículo, perdón, si un judío tiene un artículo para comprar o para vender, es una mitzvah que haga su negocio con un judío que también sea observador de la misma mitzvah. De todos modos, si un no judío nos ofrece mejores condiciones, tampoco estamos obligados a tratar con el judío. Entonces, este es el tercer y último punto que nos habla acerca de esto y que también nos saca quizás un poquito de lo que conversamos en Shemitah y en el año Yobel, pero también se relaciona. Y se relaciona justamente porque nosotros pertenecemos a un pueblo. Cuando hablamos que el Eterno está entregando la instrucción de Shemitah, la instrucción de Yobel a todo el pueblo, a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de Israel, de la misma forma, acá nosotros podemos analizar que nosotros pertenecemos a un pueblo. Y como pertenecemos a un pueblo, pertenecemos a una comunidad, también debemos estar muy atentos a las necesidades que puedan tener nuestros hermanos. Nuestros sabios nos dicen que nosotros debemos estar tan atentos a esas necesidades justamente para que podamos llegar con la ayuda que nuestro hermano necesita antes de que nuestro hermano se vea obligado a tener que solicitar esa ayuda, porque de esa forma nosotros le estamos evitando a nuestro hermano una humillación, le estamos evitando el hecho de que quizás con mucho esfuerzo, quizás hasta con vergüenza, tenga que ir a solicitar una ayuda monetaria, por ejemplo, a otro hermano para que él pueda recibir esa ayuda. Por lo tanto, esa es el primer punto que nosotros debemos tener muy claro, debemos estar muy atentos a las necesidades que puedan tener nuestros hermanos para que podamos ir en ayuda de ellos antes de que ellos tengan que solicitarla. Por otra parte, también se nos está advirtiendo que como nosotros pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a un pueblo y somos hermanos dentro de esta comunidad, si nosotros vamos en ayuda de este hermano, no debemos cobrar un interés o no debemos cobrar un precio como restitución por causa de haberlo ayudado porque él está en una necesidad. Quizás muchos podrían decir, bueno, pero yo le voy a prestar para que él pueda poner su negocio, para que él pueda comenzar a generar ingresos y quizás puedo cobrar un interés que sea mínimo o pequeñito porque él va a hacer un negocio con ese dinero. Pero la Torá nos advierte acerca de eso y nos dice que eso no es correcto, nos dice que eso está prohibido. Y muchas veces nuestros sabios también nos indican que más vale es no ayudar a ese hermano que cobrarle un interés, porque el hecho de, si en mi corazón está la intención quizás de cobrarle un interés, es mejor que yo no le ayude porque le doy la posibilidad a otro hermano que pueda hacer esa acá y que lo pueda hacer de manera correcta. Por lo tanto, para que esto sea de bendición, tanto como para la persona que está dando la acá, como para aquella persona que lo está recibiendo. Bueno, estos eran los tres puntos que nos correspondía estudiar en esta primera aliyá. Espero que haya sido de bendición para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.